La historia del método científico revela que ha sido objeto de intenso y recurrente debate a lo largo de la historia de la ciencia. Muchos eminentes filósofos y científicos han argumentado a favor de la primicia de uno u otro enfoque para alcanzar y establecer el conocimiento científico. Algunos de los debates más importantes en la historia del método científico fueron en el racionalismo, el empirismo y el inductivismo, que empezó a tenerse en cuenta desde Isaac Newton y sus seguidores, y el método hipotético-deductivo, que surgió a principios del siglo XIX. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, el debate se centró en el realismo y el antirrealismo, con las deducciones del método científico. A medida de que la teoría científica se extendieron filósofos prominentes argumentando sobre la existencia de las reglas universales de la ciencia. El método científico está basado en dos pilares: la reproductibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona, y la refutabilidad. Toda posición científica tiene que ser susceptible de ser falsa o refutada. Esto implica que si se diseña experimentos y dan resultados distintos a los predichos, negará la hipótesis puesta a prueba. Al igual, el objetivo del método científico es alcanzar el conocimiento de ciertos fenómenos y poder predecir otros, descubrir la existencia de procesos objetivos y sus conexiones internas y externas para generalizar y profundizar en los conocimientos así adquiridos, para demostrar con rigor y racionalidad y comprobarlos con el experimento y técnicas de su aplicación. Es así que el método científico es neutral al tema presentado y puede ser dividido en un proceso de 14 etapas o pasos bien descritos, que se conoce como el método científico de 14 etapas o pasos. Esta se divide en 11 etapas principales y 3 de apoyo. Las etapas principales se agrupan en secciones o partes según el objetivo y deben alcanzar en cada una de ellas. Aún así, cuando las etapas se listan en un orden típico, el método no está limitado en un orden delimitado o fijo. En realidad permite ser realizado en distinto orden y de manera flexible. Es decir, en la práctica, al hacer el uso de las etapas, habrá vueltas hacia atrás, saltos, comienzos falsos, ciclos, subproblemas y otras divagancias al seguimiento de las líneas presentadas en función de la complejidad del problema que estemos tratando. Algunas de las etapas del método científico son: definición del problema, formulación de la hipótesis, recopilación y análisis de los datos, confirmación o rechazo de hipótesis, resultados, conclusiones. Descrito desde otro punto de vista, podemos decir que el método científico se inicia con la fase de observación, donde el científico toma contacto con el fenómeno. Se sabe algo de él, por lo que lo induce a continuar buscando alguna respuesta sobre él. Sigue una fase de planteamiento de la hipótesis y, basadas al conocimiento previo y en los datos que recogiera, podría ser demostrada. Por último, la fase de la comprobación, que depende de la generalidad de la hipótesis. Algunas técnicas del método científico, las cuales son procedimientos que utilizan el método para el estudio, es el inductivo y el deductivo. El inductivo, que es el razonamiento que conduce a partir de la observación de casos particulares a conclusiones generales, siempre que la validez de las primeras partes de enunciados particulares para generalizar. En este caso, algún ejemplo sería: he visto un pájaro que vuela. He visto otro pájaro que también vuela. ¿Los pájaros vuelan? Deductivo. Razonamiento formal en el que la conclusión se obtiene por la forma del juicio del que se parte. En este ejemplo podríamos utilizar el anterior, pero de una diferente estructura, que sería: los pájaros son aves, los pájaros vuelan, las aves vuelan. Según la premisa, son verdaderas o no, la conclusión asumida será verdadera o falsa. Al igual, otra técnica es hipotético-deductivo, que es el único método en el cual se puede obtener información científica aplicando las ciencias formales.
En este caso sería observación, hipótesis, experimentación y teorías. Después sigue el analítico, que es un proceso cognitivo que descompone un objeto en partes para estudiarlas de forma aislada. También tenemos el sintético, que integra los componentes de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad. Al igual tenemos la técnica de histórico comparativo, el cuantitativo, que usa la recolección de datos para probar la hipótesis, el cualitativo, que utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Con esto se puede llegar a conocimientos de fenómenos a través de experiencia, razonamiento e investigación, siendo vías de. En resumen, podríamos decir que el método científico es el estudio empírico controlando criterio y sistemático. Entonces, podríamos resumir que el método científico es el estudio empírico controlado, crítico y sistemático de hipótesis que intentan explicar presuntas relaciones entre varios fenómenos, donde hay procesos objetivos, sistemáticos y controlados, donde cuenta con etapas que sería definición de problemas, formulación de hipótesis, recogida y análisis de datos, confirmación o rechazo de hipótesis, resultados y conclusiones.